gloria que vive y reina para siempre. Padre Cristo, a cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, que nos siguen en esta transmisión de día miércoles, donde podemos honrar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy, ¿verdad?, vamos a seguir reflexionando en esa palabra que trae vida y vamos a compartir con ustedes ese mensaje que el día domingo, esa serie de mensajes que iniciamos hace 2 cultos. Estamos predicando de la primera carta de Juan y estamos hablando de lo que contiene el mensaje central de este libro, y ya hablamos de los 5 propósitos por los cuales la carta de Juan fue escrita. Ya hablamos acerca de las 3 pruebas para saber si tenemos comunión con Dios. Y hoy vamos a hablar del capítulo 3 y he titulado este mensaje los 5 motivos para la obediencia. Y ahora vamos a hablar la segunda parte de lo que es la primera carta de Juan, que tiene que ver, o que la palabra de Dios nos habla acerca de las pruebas para saber si somos hijos de Dios. Y la primera prueba que Juan nos presenta es la prueba de la obediencia. Si somos obedientes a Dios, entonces realmente demostramos que somos hijos de Él. Y quiero que me sigas con tu vista. Voy a leer una parte de la Escritura que se encuentra en Juan, gloria a Dios, capítulo 3, verso 9, primera carta de Juan. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia. Te damos toda la honra, la gloria y el reconocimiento, Señor, que solamente tú mereces. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas de adorarte, de alabarte, Señor, a través de estos medios, Señor. Gracias, Cristo maravilloso. Bendice la vida de mis hermanos que escuchan a través, Señor, de esta transmisión tu palabra. Que esa palabra venga a su corazón y traiga vida, que edifique, transforme, Señor, y que cada día nos ayude a ser mejores delante de ti, Padre Santo. Gracias, Cristo maravilloso. Gloria al Señor. Así que, ¿cómo saber que somos hijos de Dios? Y Juan nos habla acerca de aquellos que hemos nacido, que han nacido de Dios. Y dice Juan que una evidencia clara, precisa, concisa e irrefutable es que aquellos que han nacido de Dios, que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Observa bien lo que dice Juan. Juan nos enseña y nos lleva a un entendimiento bien especial. Yo puedo decir que soy hijo de Dios y que he nacido de Dios, pero ¿cómo puedo saber que he nacido de Dios? Dice Juan, porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y como la simiente de Dios, mi hermano, permanece en ti y permanece en mí, dice Juan, no podemos pecar. Si la simiente, si Jesús, si su presencia está en nosotros, dice, entonces no podemos pecar porque hemos sido nacidos de Dios. Y nuevamente Juan sigue hablando acerca del tema de que somos simiente, de que somos nacidos de Dios, de que somos hijos de Dios. Y dice en el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primero, sabemos que somos de Dios porque no pecamos. Hemos nacido de Dios porque no pecamos. Escucha bien. Segundo, sabemos, hermanos, que somos nacidos de Dios porque amamos. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y no solo es nacido de Dios, sino conoce a Dios. Y el tercer texto que quiero mencionar está en Juan 5:4 y dice: porque todo aquel que es nacido de Dios
vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que el tema en los siguientes 3 capítulos de la primera carta de Juan está enfocada acerca de el nacimiento, el haber nacido en una nueva simiente, el ser hijo de Dios, el tener una nueva naturaleza de que somos hijos de Dios. Entonces Juan va a entrelazar todo este tema en estos 3 capítulos, y yo quiero que veamos esos motivos para poder obedecer. Recuerda que yo te hablé de 3 pruebas para comprobar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo puedo saber que soy o que tengo comunión con Dios? Yo te hablé de 3 pruebas: la obediencia, la verdad y el amor. Y hoy quiero hablarte de esas mismas 3 pruebas, pero para conocer si eres hijo de Dios. No si tu relación con Dios está bien o está mal, que tiene que ver con tu comunión. Hoy quiero que veamos lo que dice Juan para poder saber yo si soy realmente hijo de Dios. Así que voy a reflexionar en este pasaje, y el primer motivo o la primera razón para la obediencia, para saber que yo soy hijo de Dios, si soy hijo de Dios, tengo que demostrarlo a través de mi obediencia. Pero mi obediencia es motivada por algo. ¿Qué motiva mi obediencia a Dios? ¿Por qué obedezco a Dios? Bueno, en primer lugar, Juan, de los 5 razones, motivos que Juan nos da para ser obedientes como hijos de Dios, él nos habla del maravilloso amor de Dios, y nos lo habla ahí en el capítulo 3, verso 1, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Porque Juan dice: mira cuál ha sido el amor tan grande que Dios nos ha demostrado, que ese amor nos lleva a ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué está hablando Juan? ¿Qué está diciendo? Juan está diciendo que el cristiano es obediente a Dios en primer lugar, porque por el amor que Dios no solamente nos ha brindado, sino que a través de ese amor hemos alcanzado la salvación y hemos alcanzado a colocarnos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dice: pero el mundo no nos puede conocer, pero es un don de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos podemos llamar hijos de Dios. Así que cuando nosotros, hermanos, andábamos en pecado, vivíamos en pecado, vivíamos de acuerdo a las concupiscencias del pecado, vivíamos en desobediencia y no vivíamos en ese amor que Dios nos proporcionaba. Vivíamos en la desobediencia, en el pecado, en la iniquidad, pero ahora le hemos conocido, y como le hemos conocido y el amor de Dios nos ha alcanzado, ahora vivimos una vida de obediencia a Dios. Antes no lo podíamos hacer, pero sin embargo, hermanos, Cristo nos dio esa capacidad de que ese amor nos alcanzara. Dice Romanos capítulo 5, versos 6 al 10: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por los buenos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que a través de ese amor recibimos la reconciliación con Dios.
Ese amor nos ha alcanzado, ese amor ha llegado a nuestra vida y ahora nos coloca como hijos de Dios. Antes no teníamos ese amor, pero Él mostró ese amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo hombres que merecían la muerte, aún siendo hombres que no merecían la bendición de la vida eterna, dice la palabra de Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 10 cierra diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, hermano, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. La honra y la gloria al Señor. Así que primeramente nosotros amamos a Dios y obedecemos a Dios por ese amor que Él ha depositado en nuestra vida. Hay un pasaje que Juan escribe en el capítulo 14, verso 15 del Evangelio de Juan, que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. La manera en que tú obedeces a Dios lo expresas a través de ese amor, y ese amor lo expresas a través de esa obediencia. Yo puedo decir que amo a Dios, pero Juan dice, si me amas, dice el Señor que si lo amas, que si tú que estás ahí en tu casa, tú que estás ahí en tu trabajo, tú que estás ahí, no sé en qué parte puedas estar, en la calle o andes de camino, o estés, no sé. Si tú amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos. Por eso el primer motivo que Juan nos da para ser obedientes al Señor es el amor que Él nos ha demostrado. Así que tenemos que responder a ese amor. Y Juan dice, ¿cómo vamos a responder? Jesús dijo, si me ama, debes de guardar mis mandamientos. Si no amas a Dios, no guardas sus mandamientos, no puedes guardar sus mandamientos. Así que es bien importante que nuestro amor se demuestre a través de la obediencia. Pero también Juan no solamente dice que el amor es un motivo para obedecer a Dios, sino también dice que esperar el regreso o la promesa del regreso de Cristo también es un motivo para obedecerle. Primer libro de Juan, donde estamos reflexionando, capítulo 2, verso 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjate bien la palabra, es una declaración. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¡Qué hermoso, hermano! Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y ya podemos sentir la gracia, el poder, la presencia de Dios, y eso nos impulsa, hermano, a servirle. Dice la palabra de Dios que aún no se ha manifestado, porque un día vamos a recibir un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios. Pero se dice la Escritura, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de ver a Jesucristo regresar, que Cristo viene pronto por su iglesia, y nuestra esperanza es, estamos esperando al Señor. Estamos esperando al Cordero inmolado, aleluya, que murió por nuestros pecados. Y esa esperanza nos ayuda a ser obedientes a Él, a guardarnos. Esta esperanza, dice Juan, el que tiene esta esperanza de recibir al Señor es obediente y se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La honra y la gloria al Señor. Así que es algo maravilloso esperar la promesa, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y eso nos lleva y nos da un motivo para ser obedientes a su palabra. Eso nos da una razón para ser obedientes al Señor. Dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la esperanza. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermano. No estamos planeando vivir la eternidad aquí en la tierra. Estamos preparándonos para ir un día a morar por toda la eternidad con el Señor. No sé si tú te estés preparando, mi hermano. No sé si ya estés preparado, pero esa es la esperanza. Ese es el objetivo, prepararnos para estar un día con el Señor por toda la eternidad. Y dice Juan, y esa esperanza, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, se consagra, vive una vida de santidad, se aparta del pecado. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza y la certeza que Dios va a venir por su iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que debe de estar guardada para Él. Así que nosotros, hermanos, nos purificamos y obedecemos, hermanos, a Dios, porque tenemos ese gran motivo, el que un día el Señor ha prometido regresar por su iglesia, y es pronto, porque todas las señales nos están indicando que Cristo viene pronto por su iglesia. Todo lo que está sucediendo está indicando que Cristo viene pronto por su iglesia y que nosotros vamos a participar de estar toda una eternidad en su presencia. Así que preparémonos, porque Cristo viene por su iglesia. Así que en tercer lugar, el tercer motivo para ser obedientes a nuestro Dios, porque somos hijos de Dios y como hijos tenemos que ser obedientes. Otro motivo que nos lleva a la obediencia es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El tercer motivo es la muerte de Cristo en la cruz. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan capítulo 3, versos 4 al 8, dice la Escritura. No sé si tienes Biblia, te acompaño para que ahí, ¿verdad?, siempre que tengas las transmisiones, ¿verdad?, tú estés con la palabra de Dios, para que estés revisando cada cita, ¿verdad?, que estamos compartiendo, que es la palabra de Dios. Y al terminar el video, tú reflexiones, ¿verdad?, sobre cada una de las citas que hemos estado compartiendo. Y ahí en 1 Juan capítulo 3, versos 4 y 8, dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El pecado nos priva. El pecado nos priva de esa comunión, pero también ese pecado no solamente nos priva de esa comunión con Él, sino dice la Escritura, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 4 al 8, dice la Escritura que ese pecado es infracción a la ley y que ese pecado el Señor vino a quitarlo. Y dice en el verso 6, todo aquel que permanece en Dios, aquel que es hijo de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, del diablo. Así que la palabra de Dios dice que en tercer lugar, un motivo que nos lleva a ser obedientes a Él y a su palabra es ese sacrificio de Cristo, que nos lleva a ser limpios de todo pecado, porque somos hijos de Dios, porque tenemos y practicamos la justicia. Pero el que practica el pecado es del diablo, dice Juan. Es muy duro lo que dice. Está diciendo que si yo hago cosas que les agradan a Dios, que vivo en pecado, desobedeciéndole al Señor, soy hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. La honra y la gloria sea para él, aleluya. Así que Juan nos da, en este texto nos da varias razones por las que Cristo fue manifestado. En primer lugar, nos dice en estos versos que Cristo fue manifestado para quitar nuestros pecados, para deshacer y para anular las obras del diablo y para mostrar ese amor de Dios y esa vida que Él nos ofrece. Este texto nos habla acerca de que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilia. Por eso yo siempre les he insistido y les he enseñado la palabra de Dios, que el bautismo es el acto supremo de la obediencia, porque el bautismo es tomar ese sacrificio. Por eso el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Cuando tú obedeces y entregas tu vida al Señor a través del bautismo, entonces tú tomas ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y eres obediente, y por lo tanto te colocas como un hijo de Dios, te colocas como un hombre obediente. Entonces el ser hijo de Dios nos da el motivo para ser obedientes, y ser obedientes por estos 5 motivos. Entonces en cuarto lugar, ¿cuál es el cuarto motivo que habla Juan para que nosotros seamos obedientes a Dios? Y el cuarto motivo tiene que ver con la nueva naturaleza interior. Capítulo 3, verso 9 al 18, Juan relata este suceso y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que si has nacido de nuevo, si has nacido a través de las aguas del bautismo, porque no hay otra manera de nacer de nuevo. Jesús le explicó a Nicodemo cómo un hombre, le pregunta a Nicodemo cómo un hombre puede ya grande volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, y Jesús le dice que no naciere de agua y del Espíritu. Así que cuando tú te bautizas, naces de agua, y cuando el Espíritu viene a tu vida, cuando entra el Espíritu Santo a tu vida, naces en el Espíritu. Eso es lo que estaba diciendo Jesús: el que no naciere de agua y de Espíritu. El Espíritu es su simiente, su presencia en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en el verso 9 que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece de él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual nos lleva a no pecar, nos lleva a buscar de la presencia de Dios, porque esa naturaleza, esa simiente, es su presencia misma, su Espíritu Santo en nuestra vida, que nos impulsa a buscar cada día su presencia. A veces la naturaleza vieja nos quiere vencer, pero es una lucha que día a día constantemente se está librando en nuestro cuerpo. La vieja naturaleza que nos dice: no ores, no ayunes, no leas la Biblia, no te consagres, no sirvas al Señor. Todo eso nos dice: ve y peca, practica las cosas malas. Pero la naturaleza, la simiente de Dios que está en nosotros, nos ayuda a vencer, porque el que ha recibido una nueva naturaleza, dice Juan, no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Hay una lucha espiritual. El Hijo de Dios, consagrado, lleno de su presencia, no puede o puede vencer la naturaleza vieja, esa naturaleza que constantemente nos quiere llevar a desobedecer la voluntad de Dios. Pero esa naturaleza que Dios ha implantado a través de esa simiente nos ayuda a vivir en santidad, y es un motivo más. Hemos sido o somos una nueva naturaleza a través del bautismo, y esa nueva naturaleza nos lleva a apartarnos del pecado. Y en último lugar, en quinto lugar, no solamente la nueva naturaleza es un motivo para obedecer a Dios, sino también el testimonio del Espíritu. Capítulo 3, verso 19 al verso 24. Capítulo 3, verso 19 dice la palabra de Dios: y en esto conocemos que somos de la verdad, y
y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios, nuestra naturaleza, dice la palabra de Dios. Esa naturaleza, esa presencia, ese testimonio del Espíritu nos ayuda a ser obedientes, hermano. Dice Juan, si tu corazón no te reprende, no te dice ser obediente, tienes confianza que su Espíritu está ahí y que ese Espíritu te puede llamar, ese Espíritu te puede indicar que seas obediente a Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. El Espíritu de Dios, hermano, está ahí hablándonos, está ahí su presencia redarguyéndonos en todo momento. Así que ser cristiano no es asunto del corazón, Padre Cristo, hermano. Ser cristiano es un asunto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos redarguya, no solamente a través de los sentimientos, es que siento esto y ahora no siento esto, no a través de ese relativismo de lo que sientes o no, sino a través de lo que el Espíritu habla a tu corazón, a través de lo que el Señor te dice, pero aún más. No es un asunto de la lengua, dice. No nos amemos solamente de palabras, dice Juan. No solamente es hablar de la obediencia y decir yo amo a Dios y soy obediente a Dios. No, es un asunto de obediencia, de práctica, de testimonio, de buscar cada día agradar a Dios con nuestras obras, porque la fe y las obras van juntas. Así que estos son los 5 motivos por los que Juan nos invita a ser obedientes a Dios, porque somos, por la naturaleza que tenemos, por el testimonio del Espíritu, por cada uno de estos puntos yo debo de ser obediente, porque estoy esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Así que mi hermano, mi amigo que estás ahí, seamos obedientes a su palabra y recordemos, vean, que la obediencia es una prueba de que realmente somos hijos de Dios. Tú no puedes decir yo soy hijo de Dios si eres desobediente a su palabra. Ahí en tu lugar te voy a invitar a que cierres tus ojos y le digamos a Dios en esta oración: Señor, ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra, porque sabemos que la obediencia será un distintivo de que realmente somos hijos de Dios. Si somos desobedientes, no es distintivo, Señor, de que somos hijos tuyos, Señor, sino que somos hijos del otro, del enemigo, de Satanás. Así que busquemos agradarle a Dios. Cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Cristo maravilloso, por esta hermosa oportunidad que hoy nos brinda de estar aquí reunidos, ocupándonos de las cosas que son tuyas, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanas, Señor. Que nos ayudes a ser obedientes, Señor. Que nos ayudes a guardar, a cuidarnos, a siempre, Señor, agradarte con nuestra vida. Que nuestra vida sea un testimonio de obediencia hacia ti. Que nuestra vida sea un ejemplo vivo
poderosa, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que nos escuchan, Señor. Si hay temor, si alguien está pasando por algún momento difícil, hoy yo declaro que Dios intervenga en tu familia, en tu hogar, en tu vida de una manera especial. Cancelamos toda enfermedad, todo temor se va de tu hogar, en el nombre poderoso de Cristo. Todo temor se va de tu vida en el nombre de Jesucristo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que la presencia de Dios mora en tu hogar en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria, bendice a tu iglesia, bendice a todos aquellos que escuchan esta transmisión en el nombre de Cristo. Aleluya. Alabamos tu nombre, Padre, aleluya. Te damos toda la alabanza. Porque tú eres el que vive y reina para siempre. Adoramos tu nombre, Padre. Y adoramos tu Cristo maravilloso. Sigamos orando los unos por los otros, mis hermanos, y sigamos honrando a aquel que vive y reina para siempre. Dios te bendiga. Así vamos a concluir nuestra transmisión. Yo declaro que Dios bendiga tu vida, y con esta alabanza que van a entonar nuestros hermanos, deseamos bendición para tu vida. Nos vemos el día de mañana en el estudio. Seguimos compartiendo escatología. Dios te bendiga en el nombre de Cristo. Gloria a aquel que vive y reina para siempre. Sigamos orando.